Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de español. Mi nombre es María Fabiola Vivish y soy vuestra profesora de español. Hola Esmeralda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. Me alegro, me alegro. Bueno, nuestra lección de hoy se titula ¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol? Pero Esmeralda, tú no juegas al fútbol, pero sí que jugaste al baloncesto. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a jugar al baloncesto? 3 años. Hace 3 años. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora sigues jugando? Voleibol. Ah, voleibol. Bueno, perfecto. Entonces te has cambiado de deporte. Muy bien, Smaranda. Nuestro tema de hoy son las perífrasis verbales. ¿Sí? Bueno, os voy a explicar qué significa una perífrasis verbal. La perífrasis verbal es una construcción de dos o más verbos que funcionan como uno solo. Se utilizan los verbos auxiliares. Esto es muy importante. Tenemos un verbo auxiliar junto con un verbo principal para transmitir ciertos matices, aspectos temporales o modales de la acción principal. Ahora, Esmeralda, vamos a ver un ejemplo de perífrasis verbal. Estoy estudiando para el examen de mañana. Aquí en rojo podemos observar una perífrasis. ¿Cuál sería el verbo auxiliar y el verbo principal? Esto es el verbo auxiliar y estudiar y es el verbo principal. Exacto. Muy bien. ¿Y qué crees tú que transmite esta frase? Estoy estudiando para el examen de mañana. ¿Cuándo hago la acción? Ahora, en presente, en pasado. Exacto, exacto. Ahora eu estou estudando. Arată procesul, da? Eu mă aflu într-un proces de învățare pentru examenul de mâine. Muy bien. Y aquí vemos la explicación que la perífrasis estoy estudiando utiliza el verbo auxiliar estar, como hemos visto, junto con el gerundio del verbo estudiar. ¿Sí? Podemos observar el gerundio que se forma a base del verbo estudiar, del infinitivo, ¿sí? Vamos a quitar la terminación ar y añadimos ando, ¿sí? Entonces, este es el gerundio del verbo estudiar. Ahora, Esmeralda, para los verbos que terminan en er, ¿cómo será el gerundio? Yendo. Exacto, añadimos yendo y vamos a tener comiendo, ¿sí? Mâncând. Muy bien. Y para los verbos que terminan en ir, Yendo. también yendo, ¿sí? Y Sí. entonces viviendo. Perfecto. Así formamos el gerundio. Muy bien. Vamos a hablar primero sobre las perífrasis modales, las perífrasis que indican la actitud del hablante. Y esto es muy importante. Aquí vamos a tener unos ejemplos. El primer ejemplo es la perífrasis de la obligación. Y aquí hay dos perífrasis que vamos a usar. Deber de más infinitivo y hay que más infinitivo. Smaranda, necesito tu ayuda. ¿Me puedes dar un ejemplo para cada una de las perífrasis? Debería estudiar para el examen de mañana. Exacto. Debería estudiar para el examen. Y aquí tenemos el verbo auxiliar, ¿sí? Deber, y estudiar, que es el verbo principal. Debería estar conjugado en condicional. Ar trebui să studiez pentru examenul de mâine. Da? Siguiente. Hay que más infinitivo. En la vida hay que En la. enfrentar. En la vida hay que enfrentar Muy bien. Desafiar. Hay que enfrentar desafíos. Hay que enfrentar desafíos.
Exacto, muy bien. Entonces aquí tenemos hay que, sí, que es el verbo. ¿Cuál? Ok, el verbo Auxiliar, auxiliar. sí. Exacto. Y hay que viene del verbo haber, ¿sí? Sí, Hay que más nuestro verbo principal, enfrentar. Muy bien. sí, Las siguientes perífrasis van a ser las de la necesidad, ¿sí? Y aquí hay solo un ejemplo, tener que más infinitivo. Cuando necesitamos algo, cuando queremos hacer algo, vamos a utilizar esta perífrasis verbal, ¿sí? sí. Bueno, dame un ejemplo, tener que más infinitivo. Tenemos que entrenar Ujú, para ganar el partido. ujú. Entrenar para ganar el partido. Perfecto. También aquí hay el verbo auxiliar, sí, y entrenar, verbo principal. Muy bien. La siguiente categoría es la de la posibilidad. Y aquí tenemos el verbo poder, claro, aputar. Poder más infinitivo. Vamos a ver un ejemplo. Puedo ir al baño, al servicio. Exacto. Vemos el verbo auxiliar puedo y el verbo principal ir. Pots merg la toaleta. Muy bien. Es una posibilidad, ¿sí? Perfecto. La siguiente categoría se trata de la frecuencia. Y aquí tenemos un verbo muy importante. Soler más infinitivo. Smaranda, me va a ayudar mucho tu ejemplo para explicar cómo utilizamos esta perífrasis modal. A ver, Él solía practicar yoga las tardes. él solía practicar yoga. Muy bien, todas las tardes. Entonces, solía y practicar. Solía es un verbo que está conjugado en En imperfecto, exacto. Y aquí, ¿qué significa esta frase? Para que la gente que está en casa entienda lo que estamos diciendo aquí. el obișnuia să facă yoga în fiecare după-amiază. Exacto. Obișnuia soler, ¿sí? Nos muestra la frecuencia. Muy bien. La voluntad. Y tenemos querer más infinitivo. Tú quieres, no sé, comprar algo, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo vas a preguntar? ¿O cómo vas a decir algo con esta perífrasis modal? Vosotros queréis aprender a tocar Vosotros, ¿a tocar qué? a chitară. La guitarra. Muy bien. ¿Queréis aprender a tocar? Voy a decir el piano, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, aquí hay algo muy interesante lo que has hecho. ¿Por qué? Tenemos el verbo querer, muy bien. Después, el infinitivo, aprender. Y Sí. después, a tocar. ¿Sí? Entonces, voi vreți să învățați să cântați la pian. ¿Sí? Así vamos a traducir esta frase. Muy bien. Perfecto. El siguiente tema es el de las perífrasis aspectuales, ¿sí? Las que indican el momento del desarrollo de la acción. Y primero tenemos la acción que está a punto de empezar, o acțiune care este se află în momentul începerii, da? Încă nu a început. Entonces, ir a más infinitivo. Ya sabemos esta construcción porque la podemos utilizar en el futuro, ¿sí? Voy a viajar a España en 2 meses, o să merg în Spania, da? Deci este o acțiune care încă nu a început, dar urmează să înceapă. Ismaranda, necesito tu ayuda aquí. Van a venir en un momento. Van a venir
en un momento. O en unos momentos. Entonces, van, sí, y venir. Muy bien. Para las acciones que están en el momento de iniciarse, tenemos la perífrasis empezar a más infinitivo, empezó. También echar a, que significa lo mismo. Y ponerse a. Smaranda, aquí vamos a necesitar 3 ejemplos, ¿sí? Vamos a ver. Sí. Voy a empezar a leer ese libro que Ok. me recomendaron. Bueno, ¿qué me recomendó mi profesora, vamos a decir? ¿Sí? Sí. Aquí algo muy especial de nuevo y me gusta porque haces esto. Voy a empezar y aquí tenemos una perífrasis verbal, ¿sí? La perífrasis de la acción a punto de empezar, voy a empezar. Y también otra perífrasis, empezar a leer. Entonces, aquí el verbo empezar tiene doble sentido. Entonces, es primero un verbo principal, sí, en la primera perífrasis, que es voy a empezar. Y después cambia en verbo auxiliar, empezar a leer. Bueno, vamos a dejar el verbo echar porque no se utiliza muchísimo, pero vamos a hacer, me vas a decir un ejemplo con el verbo ponerse a, con la perífrasis ponerse a más infinitivo. Se pusieron a trabajar en el nuevo proyecto. Se pusieron a trabajar en el nuevo proyecto. Muy bien. Entonces se pusieron a y trabajar. Muy bien. Da a început să lucreze la noul proiect. Foarte bine, Smaranda. Las perífrasis aspectuales para una acción repetitiva, ¿sí? Que se repite, vamos a tener volver a. ¿Da? ¿Qué significa el verbo volver? Asentarse. Acentuarse, foarte bine. Y entonces, una frase. Después de un año de descansa, decidió Después de un año de descanso. Exacto. decidió volver a practicar baloncesto. Decidió volver, muy bien, a practicar el baloncesto. O simplemente practicar baloncesto. Entonces, aquí tenemos volver a practicar. ¿Cómo traducimos esta frase, Smaranda? După un an de pauză, a decis să se apuce de basket. De basket. Deci, a decis să se apuce din nou de basket. Foarte bine. Muy bien. Foarte bună traducerea, Smaranda. Para las acciones que se están realizando ahorita, tenemos estar más gerundio. Ya lo hemos visto, ¿sí? Entonces no vamos a dar otro ejemplo. Y también seguir, más gerundio. Seguir ya sabemos qué significa a continuar. Claro que nos muestra una acción que se está realizando. Ayúdame con un ejemplo. A pesar de las dificultades, A pesar de las dificultades, ella sigue sonriendo. Ella sigue sonriendo. Perfecto. Aquí está. Entonces, ¿qué significa esta frase? Que me gusta mucho esta frase.
În ciuda dificultăților, ea continuă să zâmbească. Muy bien, bravo, perfecto, Smaranda. También tenemos otra parte de las perifrasis aspectuales que es un poco más fácil para las acciones que están a punto de terminarse. Es muy simple, dejar de, ¿da? A lăsa ceva, dejar. Ay, ¿qué pasó? Acabar de, a terminar ceva. Dejar de y acabar de, más infinitivo. Smaranda, ayúdame con un ejemplo para dejar de. Dejo de jugar al fútbol en 2010. Ujú. En 2010, exacto. Entonces, dejó de jugar. Tenemos una traducción muy buena en rumano, s-a lăsat de fotbal în 2010. ¿Sí? Esto significa dejar de. Dejó de fumar hace 3 años, s-a lăsat de fumat acum 3 años. Muy bien, Smaranda. Y para las acciones que ya están acabadas, vamos a tener llevar más el participio. Bueno, lleva, vamos a decir, lleva hecho su proyecto desde hace una semana. Y esta frase la vamos a traducir. Și-a făcut proiectul, da? Are proiectul făcut de acum o săptămână. Entonces el proyecto sí que está en la mesa y ya está hecho, no tiene que completarlo, no tiene que hacer nada más. ¿Sí? Sí. Muy bien. Nuestro cuadro cultural de hoy me parece muy interesante y se trata de Diego Maradona. Tú, Smaranda, creo que sabes quién fue Diego Maradona, pero sí que vamos a tener una actividad interesante en la que vamos a utilizar las perífrasis verbales. Entonces, vamos a leer primero el texto, ¿sí? Que, no sé, dice algo sobre la vida de Diego Maradona, ¿sí? Y después también vamos a rellenarlo con las perífrasis verbales correspondientes, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a ver quién fue Diego Maradona. Una figura icónica del fútbol mundial, nació el 30 de octubre de 1960. 1960 en Lanús, Argentina. Ujú. Desde muy joven empezó a jugar al fútbol y demostró a lo largo de su vida un talento excepcional con el balón. El balón lo llevó a ser una de las leyendas más grandes de la historia del fútbol. A los 16 años hizo su debut profesional con el club Argentino Juniors. Juniors. Ujú. Muy bien, entonces sí, desde muy joven empezó a jugar al fútbol y le gustó muchísimo. Ya se veía su pasión. Muy bien, continúa. En 1984, Maradona tuvo fichar por el Napoli Tuvo, italiano. ¿sí? Tuvo que fichar. Ujú. Tuvo que fichar por el Napoli italiano, donde vivió los años más gloriosos de su carrera. Ujú, muy bien. En Esta el parte, Mundial, perdóname, Smaranda, pero esta parte sí que la conoce todo el mundo, todo el planeta, ¿sí? Lo que pasó en el Mundial del 86. Muy bien, continúa. en el Mundial de 1986, Maradona quiso hacer Quiso. Ah, Maradona quiso hacer una diferencia y llevó su equipo a la victoria, destazando con el famoso gol del siglo y con la mano de Dios. Muy bien. Smaranda, ¿qué significa gol del siglo? Golul Cupa, secolului.
Gol secolo. Ujú, exacto, sí, golul secolului. Y esto me pareció muy interesante porque su primer gol fue con la mano. Entonces lo llamaron el gol de la mano de Dios. Ca și cum era ar fi dat un gol cu mâna lui Dumnezeu. Muy bien. Continúa, por favor. En sus últimos años siguió jugando al fútbol, pero decidisco más Se dedicó, a- pero se dedicó más a entrenar equipos. exacto, muy bien. A causa de la adicción, dejó de vivir el 25 de noviembre de 2020. Su carrera deportiva quedará grabada en la memoria de los aficionados, tanto por su talento como por su pasión por el juego. Exacto, exacto. Maradona ya sabemos que fue muy importante en, en el mundo del fútbol, sí, pero a causa de la adicción sí que murió en 2020, pero creo que su imagen será recordada por todo el mundo, así como fue y como jugaba con muchísima pasión y amaba muchísimo Argentina. Entonces, Maranda, ¿cómo te parecieron las perífrasis verbales? Fácil, más o menos. Más o menos, sí, que están un poco complicadas, por eso tenemos que practicar más, ¿no? Que hacer más ejercicios con las perífrasis verbales. Estas no son todas, ¿sí? Bueno, gracias Sí. Maranda por tu ayuda y por tu presencia. También gracias a vosotros por estar conmigo aquí y por aprender el español. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.